Esta generación se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra. La Biblia nos lo advirtió. Cada día que pasa, es como si la humanidad corriera con los ojos vendados rumbo al abismo, sin prestar atención a las advertencias que resuenan a lo largo de las Escrituras. Los ejemplos del pasado no solo nos cuentan historias lejanas, sino que hablan directamente a la realidad presente, revelando cómo las mismas corrupciones, arrogancias y desvaríos se repiten en una escala aún más amplia e intensa. En tiempos de Sodoma y Gomorra, la maldad dominaba las calles y los corazones. En los días de Noé, la tierra estaba tan llena de violencia que Dios se entristeció de haber creado al ser humano. Hoy seguimos a un ritmo frenético, exaltando una cultura que se burla de la moral y aplaude el caos, mientras las señales proféticas se multiplican ante nuestros ojos. En los días de Noé y de Lot, el mundo parecía seguir su curso normal. La gente comía, bebía, iba al mercado, planeaba el futuro, festejaba y cuidaba de sus familias. Había rutinas, trabajos y compromisos diarios que daban la impresión de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la atmósfera espiritual estaba cargada de corrupción y rebeldía contra Dios. El corazón humano se había endurecido, hasta el punto de no ver la urgencia del arrepentimiento. Así sucedió antes del diluvio, cuando la humanidad vivía absorta en sus proyectos sin siquiera imaginar que las aguas pronto cubrirían toda la tierra. Y así ocurrió en Sodoma y Gomorra, donde el pueblo prosperaba materialmente, pero desconocía la rectitud. De la misma forma, Jesús advirtió que algo similar sucedería antes de su regreso, pues la humanidad repetiría los errores de antaño, negándose a darse cuenta de que el fin se acerca. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor hoy? Parece que cuanto más avanzamos en tecnología, más retrocedemos en lo que se refiere al temor del Señor. El ser humano se siente autosuficiente, pero sigue vacío de espiritualidad genuina. En medio de las noticias de guerras, crisis, desastres naturales y una decadencia moral cada vez más descarada, gran parte de la gente vive como si el presente fuera infinito, como si no hubiera consecuencias. La corrupción política se expande, la violencia urbana se normaliza, las familias se deshacen, los hogares se desmoronan en el torbellino del egoísmo, y las perversiones que antes se ocultaban ahora se celebran a plena luz del día. La pregunta sincera que surge es si de verdad hemos llegado a un punto de degradación, incluso peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ante los relatos bíblicos, la respuesta parece peligrosamente cercana a un sí. En los días de Noé, la tierra estaba saturada de maldad. El Génesis describe que los pensamientos del hombre eran continuamente malos, hasta el punto de que Dios se arrepintió de haberlo creado. Amado Padre Celestial, al abrir mis ojos en esta nueva mañana, mi corazón se eleva hacia ti con profunda gratitud. En este amanecer bendito, donde los primeros rayos del sol anuncian tu fidelidad renovada, mi alma se regocija en tu presencia. Te agradezco por el regalo precioso de la vida que me concedes un día más, por cada respiro que me permites tomar como testimonio de tu gracia sostenedora. Mi ser entero reconoce que este despertar es un acto de tu infinita misericordia, una nueva oportunidad para experimentar tu amor y bondad. En la quietud de estas primeras horas, reconozco con humildad tu gracia divina que se derrama como rocío fresco sobre mi vida, renovando mis fuerzas y esperanzas. Tu presencia, oh Señor, llena cada rincón de esta mañana, y ante ti me postro con reverencia y adoración, consciente de que cada nuevo día es un lienzo en blanco, donde podrás pintar las maravillas de tu amor. Este amanecer es testigo de tu fidelidad inquebrantable, y mi corazón se desborda de gratitud al poder comenzar este día en tu dulce presencia. Te agradezco, Señor, desde lo más profundo de mi ser, por las innumerables bendiciones que derramas sobre mi vida. Como un río inagotable, tu bondad fluye constantemente, manifestándose en cada aspecto de mi existencia. Mi corazón rebosa de gratitud por el don precioso de la salud que me permites disfrutar, por cada órgano que funciona en armonía, por la capacidad de moverme y realizar mis actividades diarias. Te doy gracias por el regalo invaluable de mi familia, por cada rostro amado que has puesto en mi camino, por los lazos inquebrantables que nos unen
y por el amor que compartimos. Bendigo tu nombre por cada uno de mis amigos, esos ángeles terrenales que son apoyo, consuelo y compañía en mi peregrinar, que comparten mis alegrías y me sostienen en los momentos difíciles. Gracias, Padre Celestial, por proveerme de trabajo digno, que no solo me permite sustentarme, sino también desarrollar los talentos que has depositado en mí, por la oportunidad de servir a otros a través de mi labor diaria. Te alabo por el pan de cada día en mi mesa, por la abundancia con la que cubres mis necesidades básicas, recordándome constantemente tu provisión fiel. Gracias por el techo que me cobija, por un hogar donde puedo encontrar. El Salmo 46 declara de forma contundente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto no es solo un texto antiguo, es un principio eterno, una verdad que atraviesa generaciones, una declaración que se vuelve aún más poderosa cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Cuando miramos la realidad que nos rodea, crisis económicas, altas tasas de interés, inflación, desempleo, guerras e incertidumbres, surge una pregunta inevitable: ¿cómo tener paz en medio del caos? ¿Cómo mantener la mente firme cuando todo parece desmoronarse? Napoleon Hill, uno de los mayores estudiosos del éxito, decía que toda adversidad, todo fracaso, todo sufrimiento, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Y esa semilla solo se activa en quienes mantienen su mente dominada por la fe, no por el miedo. No se trata de una fe ciega, sino de una convicción inquebrantable de que existe un orden superior que gobierna todas las cosas, aunque los ojos humanos solo vean desorden. Eso es exactamente lo que revela el Salmo 46. Aunque la tierra tiemble, aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, Dios permanece en control. Esto no es solo consuelo espiritual. Es una estrategia mental, un fundamento psicológico, una herramienta práctica para quienes desean atravesar tiempos difíciles sin perder su estabilidad emocional, financiera y espiritual. En las enseñanzas de Napoleon Hill hay un concepto llamado fe aplicada. No es una fe pasiva, que espera que las cosas se resuelvan por sí solas. Es una fe activa, que genera disciplina, persistencia, resiliencia y enfoque. Y es precisamente esa fe, alineada con los principios eternos de la palabra, la que permite que una persona prospere, incluso cuando el mundo a su alrededor está en colapso. Lo que diferencia a los que crecen de los que caen en tiempos de crisis no son los hechos externos, son las creencias internas. Quien ve el caos como el fin, se paraliza. Quien ve el caos como un terreno fértil para nuevas oportunidades, prospera. Por eso, la declaración del Salmo 46 debe ser interiorizada por todo aquel que busca abundancia, estabilidad y crecimiento, tanto espiritual como financiero. Mientras muchos observan el panorama actual y solo ven problemas, quien tiene entendimiento espiritual ve más allá, porque sabe que, aunque los hombres pierdan el control, Dios nunca lo pierde. Y es esa convicción la que genera claridad, serenidad y la capacidad de tomar decisiones correctas, mientras el 7 cosas que sucedieron. Después de que Jesús murió, según la Biblia, las calles de la ciudad santa bullían con peregrinos que habían venido para la Pascua, pero fuera de las murallas, en el monte llamado Gólgota, el destino de la humanidad se decidía en una cruz romana. Era aproximadamente la hora sexta, cuando las tinieblas comenzaron a extenderse sobre toda la tierra. No era una simple nube pasajera, sino una oscuridad sobrenatural que envolvió la región durante 3 horas continuas. Los soldados romanos, supersticiosos por naturaleza, se inquietaron. Los judíos, conocedores de las Escrituras, recordaron las plagas de Egipto. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», clamó Jesús con voz fuerte antes de entregar su último aliento. En ese momento preciso, cuando el Hijo de Dios expiró, la naturaleza misma reaccionó de maneras inexplicables. El centurión romano, endurecido por años de batallas y ejecuciones, observaba todo con creciente inquietud. Jamás había presenciado que la naturaleza reaccionara ante la muerte de un hombre. Nunca había escuchado a un condenado perdonar a sus verdugos mientras agonizaba. Las tinieblas no fueron solo un fenómeno físico, sino una señal profética que marcó el inicio de una serie de eventos sobrenaturales
que sacudirían los cimientos del mundo conocido. La muerte de Cristo no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. 7 acontecimientos extraordinarios estaban a punto de desencadenarse, cada uno más asombroso que el anterior, confirmando que quien había muerto en aquella cruz no era un simple maestro Galileo, sino verdaderamente el Hijo del Dios Altísimo. En el mismo instante en que Jesús exhaló su último suspiro en el Gólgota, a varios kilómetros de distancia, en el corazón de Jerusalén, sucedía algo extraordinario en el templo. Era aproximadamente la hora 9 del día, el momento exacto de la ofrenda del sacrificio vespertino. El templo de Herodes era una estructura imponente, considerada una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. En su interior, separando el lugar santo del lugar santísimo, colgaba un gran velo. No era una cortina cualquiera. Era un tejido majestuoso con un grosor aproximado al ancho de una mano, tan pesado que se necesitaban muchos hombres para moverlo. Este velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación. Era un recordatorio constante de la distancia entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo profano. En ese momento preciso, cuando Cristo proclamó, «Está consumado», el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. No fue un desgarrón parcial ni una rotura paulatina, sino un suceso repentino y total. Y ocurrió de arriba hacia abajo, como si una mano invisible lo hubiera partido. Los sacerdotes que oficiaban en el templo debieron quedarse paralizados de terror. El sonido del grueso tejido rasgándose. How to Talk to God, a step-by-step guide from the Bible. Have you ever found yourself wondering, am I doing this right? Is God really hearing me when I pray? Maybe you've had moments where you've poured your heart out to Him, only to feel like your words are bouncing off the ceiling. Or perhaps you've whispered a desperate prayer in the middle of the night, and then wondered if you were saying the right things. Friend, you are not alone in this. In fact, I bet that nearly every Christian at some point has wrestled with how to talk to God. Is there a correct way? Is there a formula? Does God even care how we pray? Let me ask you something even deeper. What if God not only hears you, but longs to talk with you? What if prayer isn't just a religious ritual or something you have to do, but an invitation to an intimate conversation with the Creator of the universe? Think about that for a second. The God who spoke the stars into existence, who formed you in your mother's womb, and who holds the world in His hands. That God wants to hear from you. Not because He doesn't know what's on your heart, He does, but because He wants a relationship with you. But let's be honest, talking to God isn't always easy. Life gets noisy, doubt creeps in, we get distracted. And if you're anything like me, there have been times when you've thought, why does it feel so hard to connect with God? What am I missing? Here's the good news. The Bible doesn't leave us guessing. God didn't leave us fumbling in the dark, trying to figure out how to communicate with Him. In fact, the Bible is full of wisdom, instructions, and even examples from men and women of faith who talked to God, some boldly, some humbly, some desperately, and experienced the power of His presence. The Bible gives us a clear blueprint for how to approach God, how to open our hearts to Him, and how to truly connect in a way that transforms our lives. So, if you've ever felt like your prayers were falling flat, or you've wondered if you're talking to God the way He intended, this is for you. Today, we're going to dive deep into the Bible and uncover what it really means to communicate with God. We'll explore everything from the posture of our hearts to the words we speak. We'll look at examples from Jesus, David, Hannah, Paul, and so many others who poured out their hearts to God in ways that changed their lives, and in some cases, the course of history. But let me say this right now. There's no magic formula, no perfect set of words you have to say for God to hear you. Prayer isn't about performance. It's about relationship. It's about coming to God with faith, honesty, and a willingness to surrender to His will. It's about making space in your life for the God who loves you more than you could ever imagine. Nacer y morir son hechos incuestionables de cualquier experiencia humana. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Entre los años que tenemos aquí en la Tierra, podemos germinar el mundo con nuestra progenie, pero la muerte es algo de lo cual no podemos huir. No poseemos la habilidad de anticipar cuándo exactamente, de qué manera o dónde. La certeza que abrazamos es que en algún momento
seremos lanzados en una etapa misteriosa de la vida, de la cual nadie retorna. Y para aquellos que nutren la conexión con lo divino durante el viaje terrenal, hay el consuelo de que un encuentro celestial pueda ocurrir. Pero ¿qué garantías tenemos? Ciertamente, el estudio de las Escrituras puede proporcionar soluciones a sus problemas y una respuesta práctica a esta pregunta. Puede parecer muy simple, incluso, pero se engaña quien piensa que el camino hasta el encuentro celestial es simple. Demanda mucho esfuerzo, soportar muchas adversidades y una percepción aguda de la presencia divina, es decir, buscar a Dios mientras Él pueda ser encontrado. Un día, lamentablemente, esta opción ya no está más disponible. Por eso la urgencia del arrepentimiento. Nada dura para siempre aquí, incluyendo la oportunidad de salvar tu alma. Pero ¿a dónde vamos? Debe ser una pregunta relevante, o ¿cómo vivimos? ¿Qué cuestionamientos podemos llevar con nosotros cuando hay solo dos certezas para el pueblo de Cristo? La muerte física y la vida eterna espiritual. Hoy vamos a conversar un poco sobre la importancia de una vida en Cristo como un conductor para una experiencia espiritual duradera. Y tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿a dónde vamos después de morir? Sin embargo, estas dos certezas provocan una indagación universal. ¿Hacia qué destino nos dirigimos después del último suspiro? ¿Existe un lugar? Es común encontrar individuos que comparten tal curiosidad por desconocer o dudar de lo que nos espera después de esta vida terrenal. Si comprendemos que el nacimiento nos conduce a algún lugar, debemos aceptar que existe una línea de llegada, un destino final, la suma de nuestras alegrías, tristezas, amores y decepciones, y de las inimaginables vivencias que acumulamos a lo largo del camino. El desenlace de la vida puede presentarse como una concepción incierta. Mientras algunos mantienen la convicción de que después del último suspiro, todos reposan esperando un juicio sin plazo de nuestras acciones aquí en la tierra, donde seremos encaminados al cielo o al infierno, otros creen que enfrentamos una evaluación inmediata, un juicio, justo después del término del viaje terrenal, para determinar los destinos previamente trazados aquí. Independientemente de cuál sea tu creencia, una certeza parece imperar sobre el pensamiento religioso. No hay salvación, si no es por el mérito de nuestras elecciones. Tú decides el lugar donde reposar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que llevan una vida tan plena, tan llena de paz, mientras tú luchas cada día contra la ansiedad y la escasez? Te levantas cada mañana con el mismo peso en el pecho. Trabajas sin descanso, te esfuerzas hasta el agotamiento, das todo de ti, y aún así sientes que algo falta. Ves cómo otros avanzan mientras tú permaneces estancado. Observas cómo la paz parece esquivarte, cómo la abundancia se esconde de ti. Y en lo más profundo de tu corazón, te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Pero ¿y si te dijera que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas? Mateo 6:33. Hoy vamos a descubrir juntos el secreto que transformará tu vida para siempre. Poner a Dios primero no es una opción religiosa, es la llave maestra que abre las puertas de una vida rebosante de paz y abundancia. Es el principio divino que separa a quienes viven en constante lucha de aquellos que caminan en victoria. Tal vez tú también has sentido ese vacío inexplicable. Has perseguido sueños, has acumulado cosas, has buscado el éxito con todas tus fuerzas. Pero hay algo que no puedes ignorar. Necesitas encontrar ese lugar de descanso verdadero, donde tu alma finalmente respire, donde tu corazón encuentre la paz que tanto anhelas y donde la provisión de Dios fluya sin cesar en tu vida. ¿Sabes qué? Esa misma desesperación la vivió alguien en la Biblia. Un hombre que lo tenía todo en sus manos: poder, influencia, riquezas incontables. Parecía que nada le faltaba. Construyó un imperio económico que hacía temblar a las naciones vecinas. Sus bodegas rebosaban de grano, sus arcas se desbordaban de oro y plata. Era la envidia de reyes y la admiración de multitudes. Pero en medio de toda esa opulencia, su corazón estaba vacío. Cada logro le dejaba con más sed. Cada conquista le sumergía en mayor desesperación. Una noche, en la soledad de su palacio, mientras contemplaba todo lo que había construido, se dio cuenta de algo aterrador. Había puesto todo su esfuerzo en edificar un reino terrenal, pero había descuidado su relación con el único rey verdadero. Ese hombre era el rey Salomón. Y después de años de perseguir vanidades, de buscar satisfacción en los lugares equivocados, llegó a una conclusión que quedó registrada para nosotros. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Eclesiastés 1:2. La lección es clara. Cuando Dios no es primero, todo lo demás pierde sentido, propósito y valor eterno. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido poner a Dios primero en mi vida. Necesito que lo hagas ahora mismo. ¿Por qué? Incluso después de 2000 años, el pueblo judío aún no acepta a Jesús como el Mesías prometido. ¿Qué lleva a millones de personas, conocidas por su devoción a las Escrituras, a rechazar a quien muchos consideran el cumplimiento de las profecías? Prepárate para un viaje fascinante por los entresijos de la fe, la historia y la interpretación bíblica que revelará la verdadera razón detrás de este rechazo milenario. Para comprender plenamente el rechazo judío de Jesús como el Mesías, es crucial examinar el contexto histórico del primer siglo en el que él vivió. Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una situación que generaba intensa insatisfacción entre el pueblo judío. La ocupación romana no era solo una afrenta a la autonomía política de Israel, sino también una amenaza constante a la pureza religiosa y cultural del pueblo. En este escenario de opresión y tensión, surgieron diversos movimientos mesiánicos y revolucionarios. Muchos judíos anhelaban la llegada de un líder ungido por Dios, el Mesías, que los liberaría del yugo romano y restauraría la gloria del reino de David. Las expectativas mesiánicas eran variadas, pero generalmente incluían la idea de un rey poderoso y un libertador militar. Es importante notar que el concepto de Mesías en el judaísmo del primer siglo no era uniforme. Diferentes grupos tenían diferentes expectativas. Los fariseos, por ejemplo, esperaban un líder que restaurara la observancia estricta de la ley. Los esenios, una comunidad ascética, aguardaban un Mesías sacerdotal. Los celotes, por su parte, buscaban un líder militar que liderara una revuelta contra Roma. En el núcleo del rechazo judío a Jesús como el Mesías, existe una profunda confusión entre las profecías relacionadas con la primera y la segunda venida. El Antiguo Testamento está repleto de profecías mesiánicas, algunas de las cuales Jesús cumplió en su primera venida. Él nació en Belén, Miqueas 5:2, descendió de David, 2 Samuel 7, 12-13, realizó milagros, Isaías 35, 5-6, y sufrió conforme estaba previsto, Isaías 53. Sin embargo, muchas otras profecías permanecen sin cumplirse a los ojos judíos. Estas incluyen el establecimiento de un reino de paz mundial, Isaías 2:4, la reunión de todos los judíos en Israel, Jeremías 23, 5-8, y la reconstrucción del templo, Ezequiel 37, 26-28. La ausencia de estos eventos durante el ministerio terrenal de Jesús llevó a muchos a cuestionar su identidad mesiánica. El malentendido radica en el hecho de que los profetas del Antiguo Testamento no vislumbraron un intervalo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Para ellos, el silencio de la madrugada fue quebrantado por los pasos de miles de soldados. Una ciudad entera dormía, sin saber que estaba completamente rodeada. En las primeras luces de la mañana, un siervo temblando de miedo miró por la ventana y vio lo que parecía ser el fin. Un ejército inmenso listo para destruirlo todo. Pero lo que sucedió después cambió no solo ese día, sino toda la historia de Israel. Una sola oración transformó un momento de terror en una de las mayores demostraciones del poder de Dios jamás registradas en la Biblia. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que sucedió esa mañana en Dotán, necesitamos retroceder en el tiempo y entender el escenario en el que se desarrolló esta extraordinaria historia. El reino de Israel atravesaba un período de intensas transformaciones políticas y espirituales. Las tensiones con los reinos vecinos eran constantes, especialmente con la poderosa Siria, que frecuentemente amenazaba la estabilidad de la región. En este contexto turbulento, Dios había elegido a hombres especiales para guiar a su pueblo. Entre ellos, destacaba Eliseo, quien había recibido el manto profético directamente de su maestro Elías, en una de las escenas más impresionantes del Antiguo Testamento. Como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9-10, Eliseo había pedido una porción doble del espíritu de Elías, una petición inusual que demostraba su conciencia de la gran responsabilidad que estaba a punto de asumir. El ministerio profético en Israel
no era solo una posición de prestigio espiritual. Los profetas servían como consejeros de los reyes, portavoces divinos y a menudo como la conciencia moral de la nación. Eliseo, en particular, había desarrollado una reputación notable por sus milagros y su capacidad para discernir los planes de los enemigos de Israel. Su historia comenzó cuando, siendo un simple labrador, fue llamado por Elías mientras araba la tierra con 12 parejas de bueyes, como nos cuenta Segunda de Reyes capítulo 19, versículos 19 a 21. El ascenso de Eliseo al papel de principal profeta en Israel estuvo marcado por señales poderosas. Poco después de la partida de Elías, dividió las aguas del Jordán con el manto de su maestro, demostrando que realmente había recibido la unción divina que había pedido. Los hijos de los profetas, al presenciar este acto, reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 2, vers 15. Durante su ministerio, Eliseo realizó diversos milagros que impactaron desde personas comunes hasta reyes. Purificó aguas amargas en Jericó, multiplicó el aceite de una viuda para pagar sus deudas, resucitó al hijo de la sunamita y hasta hizo comestible un guiso envenenado. Cada uno de estos milagros demostraba diferentes facetas del poder y la misericordia de Dios, construyendo una reputación que se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Lo que pocos sabían es que Eliseo también desempeñaba un papel crucial en la seguridad nacional de Israel. A través de revelaciones divinas, lograba alertar al rey de Israel sobre las emboscadas planeadas por el rey de Siria. Como está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 a 10, esta información era tan precisa que el rey de Siria llegó a sospechar de traidores entre sus propios consejeros. La sociedad israelita de aquella época vivía una dualidad interesante. Por un lado, había una estructura política formal, con un rey y su corte. Por otro,